Lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, gracias por sintonizarnos como todos los jueves en Aquí se habla libertad por RCR 750, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenia Jaramillo y en los controles César Arteaga, en la conducción Pedro Uruchurtu, como todos los jueves. Ya saben que nuestros puntos de comunicación para estar en contacto y siempre escuchándolos e interactuando con ustedes, pueden hacerlo a través del 0212-482-9750, 482-9750. También a través de la mensajería de texto, enviando sus mensajes al 3456, que es igual a Dilo. Y por supuesto a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, en Periscope, @RCR750 y a través de internet para aquellos que nos ven desde afuera y nos sintonizan desde esa maravillosa diáspora que hace tanto por nuestro país. Pueden hacerlo a través de rcr.tv. Y bien, una semana interesante, sobre todo desde la perspectiva regional. Estamos viendo cómo la región empieza a tomar, yo diría que más que conciencia, acciones concretas frente a lo que ya no solamente es inminente, sino que es indetenible, que es la migración de venezolanos descontrolada, digamos. Los venezolanos están huyendo por las fronteras de nuestro país, y desde luego esto produjo la reunión que se dio esta semana en Quito, en la que 13 países discutieron la situación migratoria en Venezuela, porque además ya lo ven como una amenaza, no tanto por los venezolanos, sino por el hecho de tener que recibir este volumen inesperado de venezolanos en sus territorios. De hecho, ayer también hubo una sesión en el seno de la Organización de los Estados Americanos, un consejo permanente a petición del secretario general Luis Almagro, donde muchos países expusieron abiertamente cifras. Por ejemplo, una de las más contundentes, la de Perú, la representante de Perú ante la OEA, donde afirma que ya son más de 400.000 venezolanos los que han ingresado a territorio peruano. Desde luego en Colombia se contabiliza más de 1 millón, solamente los que han entrado por vía legal. Aquí todavía hay que tomar en cuenta que hay muchos venezolanos que ingresan a estos países de forma ilegal, y esto no es parte todavía del conteo del sistema. Pero estamos viendo ya una situación que es incontenible para la región, y la región ha tenido que tomar medidas, desde luego pidiendo incluso apoyo internacional para poder de alguna manera costear, y lo que es la adaptación de toda la infraestructura, y por supuesto acoger a todos estos venezolanos. Sin embargo, sí es importante aquí hacer un punto de reflexión, porque aunque la región está tomando en cuenta esto, y vemos cómo el Grupo de Lima y cómo estos países discuten lo que está ocurriendo desde el punto de vista migratorio en Venezuela, se puede correr el riesgo, y es lo que en tal caso la opinión pública debe estar muy atenta, y desde luego la opinión pública debe considerar abiertamente, es el hecho de que no se está atacando directamente a la causa de este problema. Es decir, desde luego es importante atender y mitigar la situación que está ocurriendo en las fronteras, fuera de las fronteras de nuestro país. Ciertamente hay que ayudar a los venezolanos, y ese es el compromiso que asume la región, desde luego con facilitación de documentos, con facilitación de ingreso, pero no es menos cierto que aquí hay que apuntar a la causa verdadera, a la causa real de lo que está sucediendo, que es desde luego el régimen venezolano, que por cierto le conviene esta situación, y le conviene porque, entre otras cosas, los venezolanos que huyen sencillamente para ellos son un estorbo, y hay que decirlo así. Obviamente para nosotros no, pero para el régimen lo es, porque son venezolanos que dificultan, que se oponen, que no pueden ser controlados por la intención criminal del régimen, y por eso les conviene que se vayan, porque entre los que mantienen o someten
por vía del control del hambre, y aquellos que les interesa que se vayan, pues tienen un país absolutamente controlado, donde quedan solo aquellos que no pueden huir o que no pueden sencillamente escapar de la tragedia. Y por supuesto allí el liderazgo tiene que ser lo suficientemente contundente, no solamente para atacar a la causa de esto, porque además resulta muy curioso ver cómo el régimen precisamente es el régimen el que niega que hay crisis humanitaria y niega incluso que haya una crisis migratoria, asumiendo incluso que esto es una especie de matriz creada por medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego el liderazgo político de este país debe asumir en una primera línea, señalar las causas y hacerle entender a la región que hoy asume la conciencia y que hoy está pues absolutamente convencido de lo que está pasando, de que esto tiene un principal, culpable, que es el régimen, y por supuesto también el mensaje, lejos de invitar a los venezolanos a que huyan, el respectivo mensaje de resistir, de luchar y por supuesto de mantenernos en pie. Eso en cuanto al tema migratorio, que desde luego ya ocupa incluso planas a nivel mundial. Tenemos también en términos económicos, ayer la Asamblea Nacional publicó su índice nacional de precios al consumidor para el mes de agosto 2018, donde ya la inflación mensual se ubica en 223%. En comparación con el mes de julio, que fue de 153%. Esto quiere decir que no solamente estas supuestas medidas económicas no han revertido las consecuencias de la crisis económica, sino que por el contrario la han empeorado, e incluso la inflación diaria se ubica en 4%. El bolívar soberano se desplomó en Cúcuta el día de ayer. Esto es precisamente pues consecuencia de esta misma situación, prácticamente a pocos días de unas medidas que, como dije en el programa antepasado, no son más que medidas políticas. Vemos cómo ya apuntan a un verdadero fracaso. Tenemos también la situación con los pensionados, que está pues latente, no solamente porque reclaman, protestan porque no han recibido su pago correspondiente completo, sino que además el régimen les sigue dando largas como si no les importara. Por cierto, recibo en estudio a mi compañera Dignora Hernández, diputada Dignora Hernández a la Asamblea Nacional. Hola, Dignora. Hola, Pedro. Qué bueno que estás aquí, vale. Ya dejaron de sufrir Kenger y César. Lo mismo digo. Estábamos conversando un poco, Dignora, comenzaba el programa, como puedes ver, hablando un poco de algunos indicadores económicos y sociales, lo que estamos viendo con el tema del bolívar, pero también abrí el programa hoy con una reflexión sobre el tema migratorio, porque estamos viendo cómo hay una conciencia incluso no solo regional, me atrevo a decir que ya mundial, y desde luego los países están tomando ya medidas, incluso ACNUR, la OEA, la ONU van a estudiar mecanismos para facilitar el papeleo y reconocer algunos documentos de identificación para los venezolanos que huyen por la frontera, tomando en cuenta que esta es la crisis migratoria más grande de la historia de América Latina, ya así lo ha certificado incluso la OIM. Pero decía también que si bien es cierto, es importante ayudar a los venezolanos y por supuesto entender y que hay un problema, lo más importante acá es señalar las causas reales de este incidente. Es decir, no es que hay una crisis migratoria porque sencillamente el venezolano decidió huir y ya, es que el régimen lo está buscando de esa manera y ha llevado al país a ese extremo. Entonces, en la medida que pues no se enfoque la atención también sobre las medidas que hay que tomar contra el culpable, pues sencillamente tendremos a millones de venezolanos huyendo por las fronteras, y eso es una reflexión que hacía, por supuesto, al comienzo del programa. También hay toda una situación de la cual vamos a estar conversando, por cierto, en la próxima parte, que tiene que ver con el tema educativo. Hemos estado escuchando en las últimas horas alarmantes cifras. Por ejemplo, ya se prevén que 400 escuelas cerrarán antes del inicio del año escolar, porque por un lado no tienen cómo cobrar, aumentar las matrículas de inscripción, y en segundo lugar no tienen niños inscritos, y además no tienen los insumos mínimos para poder comenzar, y desde luego la infraestructura afectada. Vimos ayer cómo la Universidad de Margarita se declara en emergencia, el alma mater del Caribe, como le dicen, se declara en emergencia y prácticamente suspende indefinidamente su proceso de inscripción porque no tiene cómo mantenerse en pie, y probablemente esto sea un escenario que se va a ir multiplicando
Lo vamos a ver a todo nivel, lo vamos a ver a nivel de escuelas, lo vamos a ver a nivel de liceos, lo vamos a ver, por supuesto, a nivel del sector privado, de las escuelas privadas, y las universidades no escapan de esto. Y esto debe llamarnos la atención porque estamos a escasas 2 semanas o 1 semana y tanto del inicio de clases y pues todo pareciera que no están dadas las condiciones y que no va a ocurrir. Lo cual, por supuesto, significa más una profundización aún mayor de la crisis, porque ya la deserción escolar por falta de alimentos, por falta de servicios, la encuesta en COVID lo reflejaba a comienzos de este año, pues vemos que estas cifras se van a multiplicar considerablemente, Dignora. Gracias, Pedro. Saludos a todos quienes nos escuchan. Sí, ciertamente tú señalabas algo que es muy importante. Tú hacías pues lo que acostumbramos en este programa, que es la radiografía del país, un país sumido en una crisis social, quizás la más grande de su historia, pero también con un reconocido claramente quién es el artífice y quién es el ejecutor. Y recordemos que esto data desde hace muchos años. Recientemente leía, Pedro, unos documentos viejos, y ya para la cumbre de Milenio en el 2000, gritaba el otrora comandante Chávez: salvemos al mundo, dijo cuando clausuró la crisis, una crisis que, cuando clausuró la cumbre, pero con ello inauguró la crisis, porque precisamente 18 años más tarde vemos que no pudo salvar al mundo, pero que hundió a su propio pueblo, hundió a Venezuela en una crisis profunda, y el artífice, que siendo él, pues dejó el legado a su ejecutor, y el operador y el responsable de esta crisis se llama Nicolás Maduro, y la gente huye de Venezuela, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, nuestros ancianos, todos aquellos que huyen por una causa, y es que este pueblo en este momento, o este régimen en todo caso, no le está dando garantías para tener una vida de calidad. Incluso, Dignora, allí se suma, lo leíamos precisamente un titular del Nacional que hoy lo expresa, colombianos que vinieron a Venezuela hace años para hacer vida porque encontraban en este país oportunidades, e incluso más de 300.000 colombianos que huyeron del conflicto armado en Colombia, que vinieron a Venezuela y estuvieron en Venezuela, están regresando, lo cual también le complica a Colombia su propia situación ya de por sí, claro, migratoria. Y pues lo que estamos viendo, sin lugar a dudas, es una situación dantesca en términos de la migración, porque es indetenible. Las imágenes son dolorosísimas de ver a estos venezolanos quizás caminando. Eso es lo que justifica el llamamiento al puente aéreo que hacía, en sus cínicas palabras, pues la también ilegítima vicepresidenta, en virtud de que ella dice que los venezolanos del mundo para hacer su retorno necesitan un puente aéreo, y que el mundo debe darle esa posibilidad, y hace ese llamado para que los gobiernos del mundo apoyen esa iniciativa, lo cual no es más que una bofetada y una burla mayor al pueblo venezolano, que entiende, que sabe y que padece que aquí hay crisis. Gracias a Dios ya el mundo no le cree esto, y si se justifica un puente aéreo es para que los connacionales de Colombia, esos que aquí hacías referencia, que están acá, puedan regresar a su patria, en virtud de que esta patria también ya les impide a ellos tener una vida de calidad. Es así, Dignora. Por cierto, yo aquí quiero hacer una breve reflexión. Hemos estado viendo en los últimos días, en los últimos 2-3 días, una polémica porque algunos artistas venezolanos han salido en videos agradeciendo al SAIME, al Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería, por haber obtenido pasaportes de manera expedita y muy eficiente. Desde luego yo no voy a, digamos, no creo que no nos corresponde a nosotros juzgar a quienes hacen esto, porque desde luego son artistas, podrían necesitar viajar, uno lo podría entender, pero lo que resulta incomprensible y hasta reprochable, Dignora, es el hecho de hacerle propaganda a una institución del régimen que no solamente niega la crisis migratoria, sino que le niega prácticamente el derecho, digamos, a obtener a los ciudadanos su identidad, ya sea cedulación, ya sea pasaporte, donde tenemos venezolanos que tienen entre 3 y 4 años que no han podido obtener su pasaporte, que han tenido que recurrir incluso al mercado negro que se ha generado producto de los controles, y a millones, ya este número de millones de venezolanos, lo cual un altísimo porcentaje ha tenido que emigrar de su país con pasaportes vencidos porque no han querido de alguna manera darles pasaportes a estos venezolanos. Entonces resulta un poco paradójico que veamos caras sonrientes ofreciendo agradecimientos cuando tenemos en la frontera, no hay que ir muy lejos, a venezolanos huyendo, caminando
con pasaportes vencidos porque sencillamente no han podido acceder a un pasaporte y desde luego no cuentan con los recursos para irse por vía aérea. Entonces, pareciera que hay dos Venezuelas, ¿no? Y uno sonriendo y digo, usted puede obtener su pasaporte, no vamos a jugar el hecho, pero ¿y qué pasa, no, con los venezolanos? Pedro, cuando un ciudadano comienza agradeciéndole a un funcionario público porque hace en teoría lo que debería hacer, ese pueblo tiene que tener una crisis muy grave. Mira, yo siempre hago una comparación y perdóneme quizás que no le agrade a mucha gente. Eso es como el estómago. ¿Tú has visto a alguien hablando de que el estómago le funciona muy bien? No, el estómago solamente te refiere cuando tienes algún problema digestivo. Entonces, si el Saime trabajara bien, nadie tuviera que darle las gracias. Justamente estamos viendo aquí, tenemos en pantalla Telesur, donde dice que en Ecuador entrevistan a unos venezolanos que dicen que hay venezolanos que emigraron por una matriz mediática que los hizo creer que afuera la cosa estaba mejor que en Venezuela. Bueno, y es bien interesante conocer por dónde pudieron ver esa matriz mediática, porque en Venezuela también están censurados los medios. Así Pedro. Entonces, pero bueno, quien tiene dedos de frente lo sabe. Es la propaganda y quizás a lo que tú refieres es lo más delicado. ¿Quién puede en su sano juicio avalar una situación como esta, aplaudirla y hasta sonreírla? Yo invito a los venezolanos a abrir la ventana a esos que se están riendo para que vean lo que está pasando el resto de sus connacionales, a tener lo que se llama empatía. Así es, uno no le puede estar riendo al régimen y al verdugo por el simple hecho que le hayan dado algo que es un derecho de los venezolanos, que por cierto, la mayoría hoy no tiene acceso. Interesante reflexión para comenzar el programa. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y antes de continuar tenemos un servicio público para el señor Rafael Velázquez. Para el señor Rafael Velázquez se necesita con urgencia Coumadin de 5 miligramos, Coumadin de 5 miligramos y Anasmol de 5 miligramos. Anasmol de 5 miligramos para el señor Rafael Velázquez. Pueden comunicarse con él a través del 0414-244-8951, 0414-244-8951. Coumadin de 5 miligramos y Anasmol de 5 miligramos para Rafael Velázquez. Bien, tenemos ahora, ahora un poco volviendo al tema educativo y pues todo lo que pareciera que ya empieza a tener consecuencias y terribles para la sociedad, más de lo que ya está padeciendo. Hoy tenemos en línea a la doctora María Teresa Liscano, médico pediatra, con la que queríamos tocar varios temas, desde la propia crisis nutricional hasta cómo esto va a afectar el inicio a clases y desde luego información que seguramente ella manejará, que puede ser muy valiosa para quienes nos escuchan, entendiendo que estamos a días de un inicio a clases incierto. Muy buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Hola, mi amor, buenos días y buenos días a todas las personas que están fielmente escuchando la emisora. María Teresa, te habla Dinora Hernández. ¿Cómo estás, querida amiga? ¿Cómo está mi Yaracuy querido? Hola, amiga, ¿cómo estás? Yaracuy, muy bonito como siempre, aguantando esta situación.
Bueno, María Teresa, a ti particularmente quisimos entrevistarte primero porque sabemos que eres madre, tienes hijos, un niño y un adolescente en edad escolar y eres una interesada en el tema educativo y formativo de los niños, además porque siempre fuiste una brillante estudiante y nunca dejo de decirlo. María Teresa y yo pudimos compartir aulas de clase, yo desde siempre supe que iba a ser médico, era 19 y 20, ese era un laude del salón, pero más allá de eso, María Teresa, por la calidad humana de tu trabajo, por el profesionalismo y por todo lo que haces, yo quería iniciar esta entrevista contigo hablando. María Teresa, para nadie es un secreto y tú lo conoces por un trabajo que desarrollas con Cáritas, en los índices de desnutrición que hay en los niños, y me preguntaba o nos preguntábamos para compartir con los oyentes cómo afecta esos primeros días de alimentación, esos nutrientes en la capacidad cognitiva, o es decir, la capacidad de aprendizaje de nuestros niños. ¿Cómo avisoras tú en este contexto país el inicio a clase con un niño que está desnutrido y que pues además tampoco viste uniformes para poder presentarse ante sus clases, que quizás eso podría decir que es lo de menos, pero sin embargo sí afecta emocionalmente? María, te escuchamos. Bueno, mi amor, el inicio de clases para mí va a ser un inicio de clases muy triste, porque te pueden estar ofreciendo los 1.500 bonos, pero si no hay que comprar, si no hay una alimentación adecuada, si nos conseguimos en la calle a madres desnutridas, dando una lactancia materna que es prácticamente agua porque no se está nutriendo bien, y la madre se está desnutriendo, donde el niño está desnutrido, donde los preescolares, los niños en edad escolar están recibiendo una mala alimentación, ¿qué garantía tenemos nosotros de que ese niño vaya a atender en casa? La parte cognitiva está desmejorada desde que ese niño está en el vientre, porque esa mamá que está apenas alimentándose, bueno, no es alimentándose, es llenándose la barriga, porque se están llenando la barriga ya simplemente de carbohidratos, de harina, porque ¿quién puede comprar con regularidad adecuada proteínas, carne, pollo, o una alimentación adecuada en frutas y verduras, y lo que va a recibir es solamente harina? ¿Cómo va a garantizar que ese niño pueda tener una atención adecuada? María Teresa, entonces, es que nosotros ahorita los niños amargaditos, si tú te pones a observar en la calle, ¿por qué los niños o te andan tristes porque tú les ves la expresión de tristeza en sus ojitos, o te andan agresivos, amargados, como yo les digo, porque no se están alimentando bien? Entonces, sin lugar a dudas, María Teresa, que la calidad de los alimentos impacta en lo que es la calidad del aprendizaje del niño, toda vez que no está preparado para recibir una enseñanza. María Teresa, háblanos un poco. Perdón, te escucho, amiga. Te escucho. Tú te pones a revisar, amiga, en las escuelas, muy cercanas a nuestras escuelas que hay. Tú te pones a ver. Si estamos en época de mango, te venden mango verde con adobo completo, con sal, con qué sé yo qué cosas. Eso es una alimentación adecuada para un escolar. Los escolares están funcionando, no están funcionando o están funcionando a medias. Y el programa de alimentación escolar, en teoría, es maravilloso porque tú ves unos menús que dan envidia, pero a la práctica, tú lo que ves es un muchachito que está recibiendo, cuando reciben el desayuno, un pedazo de bollo o una masa ahí sancochada, con si acaso cuando estamos en buena época, un poquito de queso. Eso no es nutrición. María Teresa, recién estuvimos conversando y me hablaste de unos niños que estabas atendiendo en la población de Campo Nuevo, estado Yaracuy, sí, que habían evidenciado unos casos de desnutrición. ¿Me puedes hablar un poco sobre esa iniciativa? Bueno, fíjate que duramos, esto es con un proyecto con Cáritas, con la Iglesia Católica, estamos desarrollando a través del proyecto Samán, la parte de primeros, y es la atención a niños de 0 a 5 años, que nosotros los ubicamos casa por casa o en pesquisas, que están con déficit nutricional. A esos niños se les garantiza durante 8 semanas atención pediátrica, cura de parásitos, y consecución de nutrientes, bien sea, depende del grado de desnutrición que consigamos en ellos, hay varios tipos de nutrientes, y esto es gracias a la comunidad internacional. Además de eso, se les garantiza alimentos, y les hacemos seguimiento durante estas 8 semanas. De hecho, amiga, el martes tuvimos
la alegría de graduar a 17 niños de esos 27 que comenzaron. ¿Y cuál es el grado que le das? ¿Recuperación nutricional? De esos 27, 17 los graduamos. 8 los vamos a mantener hasta lograr la recuperación de peso de esos niños, y 2 sí que no siguieron el programa porque los papás a veces malinterpretan la actividad que uno hace con la política. Entiendo. Entonces, la mezquindad mental prevalece sobre el derecho de los niños. ¿Y tienen ustedes algún apoyo de la oficialidad del, digamos, no gobierno, no, porque ya esto es un régimen del Estado Yaracuy? No, mi amor. Estamos trabajando con la Iglesia Católica, está funcionando el voluntariado Cáritas, hacemos invitación a todas las personas que quieran, porque nuestro lema de ayúdanos a ayudar es eso, es abrir las puertas de la solidaridad, y que sabemos que el venezolano está presto para esto, pero del oficialismo todavía no hemos recibido ninguna ayuda. Yo creo que tampoco lo vas a recibir, porque sí, de verdad... No, a eso iba. Ya tú conoces lo del presidente del Centro de Educación y Recuperación Nutricional en Guama. Así es. Es así, no, al final lo que estamos viendo, sin lugar a dudas, lo hemos comentado, es una intención detrás de esto. Esto no es casual. Ellos están buscando llevar al límite la supervivencia de los venezolanos, precisamente para hacerlos más manipulables y hacerlos incluso más dependientes de un régimen que ni siquiera ya está en la capacidad de darle comida a los venezolanos, sí, porque sencillamente se robaron todo, pero que no les importa el sufrimiento, no les importa que la gente pues no tenga que comer, que vestir, y desde luego al final lo más preocupante de esto, y lo hemos visto en reiteradas denuncias por los casos de desnutrición infantil, por los casos de deserción escolar, esto tiene consecuencias irreparables. Así es. Tiene consecuencias que no pueden revertirse, y esto es lo más grave, porque al final estamos condenando a la sociedad venezolana a un futuro muy gris si no tomamos los correctivos a tiempo y si no cambiamos cuanto antes esta situación. María Teresa, entendemos también que recientemente, dada la crisis que vive la provincia venezolana, que no es ajena a Caracas, pero que sabemos que ya se siente con mayor fuerza, entiendo que fuiste en una de estas actividades de recuperación de tus niños en Campo Nuevo, tuviste que por ausencia de transporte venirte a pie, fueron unos cuantos kilómetros, amiga, de verdad que yo admiro esa capacidad que tienes de trabajo y de coraje cívico. Sí. Es que hemos llegado a una crisis tan severa de que, o sea, el pueblo venezolano está afectado en todos los aspectos, y una de las cosas que siempre lo he comentado contigo, amiga, es la salud mental de nosotros. Y bueno, ese día, sin más, no me tocó de otra que venirme a pie desde allá, desde Campo Nuevo, pero bueno, me sirvió también de relax un poquito. María Pero Teresa, ciertamente la crisis de transporte que vive el venezolano, fíjate tú, una mujer malnutrida que venga al pueblo a hacerse su control prenatal, o a hacerse un examen, o a buscar algo para comer, como me comentaban las mamás, que cuando les interrogamos por qué los niños de repente no nos han subido de peso, lo que se consigue en el pueblo, doctora, es plátano maduro, yuca o llama. Si vamos hacia Guama a buscar carne que no hay, pollo que no hay, queso, ni siquiera mortadela, por decirte algo, generalmente subimos en Yutón, que es lo único que tienen un solo Yutón, una sola unidad, porque no hay transporte público, privado, o si no tenemos que caminar de ida y de venida a pie. Así es. Está desnutrida y se cala esa caminata, imagínate tú, ¿dónde llegan las proteínas? Muchísimas gracias, María Teresa, gracias por atendernos la mañana de hoy. Desde luego una situación dramática, gracias. Tan solo es un reflejo de lo que padece todo el país. Un abrazo, María Teresa, gracias por ilustrarnos la situación. Mira, tengo Cumadín para el señor Rafael Velázquez. Excelente. Cumadín, ¿oíste? Te puedes comunicar aquí con la producción para que te den los números del señor Rafael. ¿Cómo no? A través de Caritas se lo podemos hacer llegar. Excelente, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos con más. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares.
Julio Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros Senda, afirmó que el costo de la canasta básica del pasado mes de agosto seguro superará los 9.000 bolívares soberanos. La canasta alimentaria en el mes de julio concluyó con un precio que superaba los 678 millones de bolívares. De manera que, por supuesto, con el incremento de precios, con el impacto que tuvieron las medidas antes, durante y después, por supuesto que esta canasta alimentaria puede perfectamente escalar sobre los 9.000 bolívares soberanos, con lo cual se requerirían 300 salarios mínimos de los de agosto, que era de 3 millones de bolívares, o 5 salarios mínimos de los nuevos, que por supuesto apenas están, digamos, comenzando a generar en este mes de septiembre. Avicultores se declararon en quiebra tras la nueva regulación de los precios impuesta por el gobierno. Obispos venezolanos viajaron a Roma para reunirse con el Papa Francisco el próximo 11 de septiembre. En internacionales, al menos 9 muertos y 30 desaparecidos dejó sismo de magnitud 6.7 que se registró este jueves en Japón. Y en los deportes, la tenista estadounidense Serena Williams, ex número 1 y 17ª cabeza de serie, ya está de nuevo en las semifinales del Abierto de Estados Unidos. 11:33. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Aquí tengo otro servicio público para la señora Antonieta. Alprazolam de 0.5 o 1 miligramo, alprazolam de 0.5 o 1 miligramo para la señora Antonieta. Pueden comunicarse con ella a través del 0212-550-2288, 0212-550-2288 para la señora Antonieta, alprazolam de 0.5 o 1 miligramos. Y para la señora Marisabel Paredes, furadil de 12 microgramos, furadil de 12 microgramos, bombita, dice aquí la presentación, para la señora Marisabel Paredes. Pueden comunicarse con ella a través del 0424-231-9515, 0424-231-9515 para la señora Marisabel Paredes, furadil de 12 microgramos. Bien, Dignola, bueno, lo escuchamos en la parte anterior, un diagnóstico que es generalizado, es decir, yo creo que no hay ningún estado, ningún pueblo, ninguna ciudad de Venezuela que no esté enfrentando esto, desde luego con matices, pero al final el diagnóstico es el mismo. Y esto nos obliga a pensar, porque incluso lo veíamos con el tema de las universidades también, porque esto es una crisis estructural que llega a todos los niveles y permea sobre cada nivel de la sociedad. Ya por lo menos la Universidad Católica tuvo que aumentar el 1000% su matrícula para poder mantener operaciones tal como está, digamos, como medianamente pueden hacerlo. Estamos viendo cierre técnicos de universidades, cierre técnicos de escuelas. Y al final, desde luego, esto es consecuencia de un régimen que lo busca de esa manera. ¿Qué le decimos a ese venezolano que a pocos días de comenzar el año escolar o un semestre siente que, bueno, el mundo se le viene encima?
Pedro, recientemente estuve en el estado de Yaracuy y al consultar a algunos vecinos sobre cómo se preparaban para el regreso a clases, hubo una palabra que se repetía constantemente y era desmotivados. A ese venezolano, como bien decía María Teresa, que quizás por su conexión emocional con la situación país, algunas veces siente que no logra superar la situación y que esta le rebasa, le decimos pues que hay esperanza. Sé que el término esperanza puede sonar como que muy, muy difícil de asimilar en una situación que es una crisis, obedece a una crisis sistémica y que sin lugar a duda no te permite levantarte, o cuando tú crees por alguna ilusión óptica de algún aumento salarial de esos que conocemos, que se diluyen en menos de 15 días, las personas creen que pudieran lograr salir de esta situación. Nuevamente la realidad los golpea fuertemente y les invita a sencillamente a detenerse. Digo, le invita a la realidad, pero por supuesto la invitación es a tener esa conexión con ellos mismos y a sentir que de esta situación podemos los venezolanos salir siempre que sencillamente no nos acostumbremos a vivir en crisis y que potenciemos esa capacidad que tenemos de resiliencia, sobre todo para conectarnos con un futuro mejor y con nuestros derechos, que es el que nosotros quizá no, estoy segura, merecemos. Pero lo que quería referirme, Pedro, es que posiblemente sea un dilema para el ciudadano qué hacer ante esta situación, pero para quien no puede ser un dilema es para el político venezolano. Lo decía de esta situación se saliendo. Nosotros, los políticos venezolanos, no podemos decidir entre un carné para sobrevivir. Exactamente. Tenemos una alternativa, tenemos que presentar una ruta clara y una alternativa clara, y nosotros la tenemos la fuerza ciudadana, la fuerza institucional y la fuerza internacional. Justamente a eso me refería al comienzo del programa de Ignora, porque si bien es cierto que la gente, por la situación, por la necesidad, puede tener el dilema moral, porque además es un dilema moral, ¿qué hago? ¿Lo saco, no lo saco? Si no lo saco, no me dan el tratamiento. Es decir, eso, digamos, esa parte existe, es una realidad y no podemos juzgarla. Así es, porque cada quien se enfrenta a una realidad muy distinta que puede ser incluso muy dolorosa. Y además de vida o muerte. O de vida o muerte. Ahora bien, el rol del político no puede ser el de plantearse el dilema, el mismo dilema. Fíjate. Porque al final el rol del líder es conducir a la sociedad, sobre todo si estamos en un momento como este, que estamos frente a un clima generalizado de, por un lado yo noto que hay fuerza, que hay ganas, hay voluntad, pero también hay mucha incertidumbre y mucho miedo. El liderazgo no puede plantearse un dilema que confunda a la gente, sino que por el contrario le diga a la gente, no te lo saques. Es decir, si no es necesario, no lo hagas, resiste. Es decir, no puede ser que el liderazgo sea el primero que promueva que eso ocurra. Pasa lo mismo con lo de la frontera, o con lo mismo con lo que está pasando con la crisis migratoria. El liderazgo no está allí para decirle a la gente vete. Así es, Pedro. Bueno, no, si se tienen que ir, váyanse, porque es mejor que se vayan. No, el liderazgo no está para eso. El liderazgo está más bien para convencer a la gente que queda en el país de por qué tiene que quedarse, resistir y luchar. El liderazgo no está para votar a la gente. Y además entender que ese dilema ciudadano se presenta precisamente porque muchos no estamos representando esa esperanza de salida de la crisis. Entonces el dilema se presenta en la ciudadanía de qué hacer ante una situación, es porque sencillamente también se confunde desde el liderazgo cuando damos quizá no instrucciones, porque tampoco estamos en capacidad de darle instrucciones a nadie, sino cuando damos mensajes que son distintos. Yo siempre pongo un ejemplo, Pedro, con un alcalde de mi pueblo. Cuando el hombre empezó a repartir tanque era porque no iba a resolver el problema del agua. Entonces yo dije, ¿para qué va a dar tanque a alguien que está arreglando las tuberías? De manera pues que si tú le dices a los ciudadanos van a tener que sacarse el carnet, yo no lo juzgo, por supuesto que no, tampoco nosotros juzgaríamos a nadie que tomara esa decisión, porque además es su decisión personalísima. No, y hay decisiones íntimas, muy personales. Claro, y además porque nosotros precisamente si algo valoramos es la libertad, Pedro, aquí se habla libertad, y esa la capacidad, la libertad de decidir es uno de los privilegios más grandes que tiene el ser humano. Lo que no podemos nosotros decir, mira, de ahora en adelante acude a tu carnet de la patria, porque sabes que nosotros tiramos la toalla y ya no le presentamos opción al país. Sencillamente que el ciudadano venezolano
tome la decisión de acuerdo a sus circunstancias y estamos totalmente seguros que va a ser la mejor para él y para su familia. Pero mientras tanto, el liderazgo opositor no puede tener dilema, debe tener la certeza y la claridad que solamente sacando al operador de la crisis que atraviesa nuestro país es que podemos superar esta tragedia que se quiso llamar gobierno. Pero además, Dignora, porque esto también hay que prolongarlo, extenderlo hasta, digamos, no solamente dejarlo en el tema migratorio o el tema del carnet, también tenemos que referirnos al propio tema del empresariado, sí, del valiente empresariado que hoy, a pesar de este ataque, que a mi modo de entender, y muchos lo han visto así, es un ataque directo a la yugular, que busca de una vez desangrar a lo poco que queda de productividad y del sector privado, también hacerle entender a la gente quién es el responsable. No es el empresario que tiene que aumentar los precios para poder pagar salarios o precisamente para poder reponer su mercancía. No es la culpa del emprendedor ni del que extrae la materia prima. Es decir, no es culpa de ninguno de ellos, sino de la política intencional, destructiva de controles que ha implementado este régimen y que ha arruinado al país. Por lo tanto, ahí también el liderazgo no puede prestarse a confusión, porque probablemente la gente se puede confundir, porque la gente, claro, va al abasto y no ve nada o no le alcanza, y lo primero que le va a echar la culpa al dueño del abasto. Claro. Pero ahí el rol del líder es el de educar y decirle, no señora, la culpa no es del dueño del abasto, la culpa es del régimen. Pero Pedro, y conducir. Pero cuando vemos que hay liderazgos incluso timoratos, que son como, bueno, puede que sí, puede que no, hay unos que abusan, unos que especulan. Cuando empezamos en ese discurso que incluso aumenta la duda y aumenta la confusión, desde luego la gente pues responde como responde. Pedro, la confusión es un tema también a tratar, tan delicado, de quien no tiene claridad de cuál es el problema, no lo ha diagnosticado y tampoco tiene claridad de cuál es la salida. A ver, aquí pudiéramos estar pensando en el cómo, porque al vivir nosotros en un régimen con estas características es inédito para muchos de nosotros, y yo estoy convencida de que si cada quien tuviera una fórmula mágica ya hubiese salido de este régimen de hace mucho tiempo. Lo que no podemos tener duda es si convivimos con ellos o decidimos que se vayan. Podemos tener el dilema, se puede plantear en el cómo hacerlo, y quizás en alguno de los casos de liderazgo ese es el dilema planteado. Sin embargo, la confusión es tan grave que muchas veces el liderazgo asume parte de la responsabilidad que le corresponde, obvia otra, y a veces se endilga una que no tiene, que es que yo siempre he dicho que nosotros tenemos que estar claros que el responsable de la crisis del país por acción ha sido este régimen que ya tiene 20 años en el poder, pero que nosotros, el liderazgo opositor, podemos ser responsables de lo que hacemos y dejamos de hacer, nunca de la crisis. Por eso tenemos que aclarar la situación, que a nosotros nos corresponde sencillamente mostrar líneas, y sobre el empresariado precisamente van esas líneas últimas de acción. Nosotros no podemos contribuir a destruir ese aparato productivo y a desprestigiar lo que es la confianza. Todos sabemos que producir en cualquier país del mundo tiene una estructura de costo, y que ningún liderazgo se le puede pedir que produzca a fuerza, a pérdida. Pero más allá de eso, no solamente han quebrado los grandes comercios, las grandes empresas y las grandes cadenas, es que el emprendimiento, Pedro, hace mucho tiempo que este régimen acabó con el emprendimiento, esos pequeños emprendedores que tenían iniciativas, ¿te acuerdas? Que había pequeñas y medianas industrias, sencillamente dejaron de tener esos sueños empresariales producto de un régimen que acabó con todo, con toda iniciativa privada. Y en este momento, entonces, como bien lo señala, se le lanza a la yugular del aparato que nos queda productivo, y juega además con la misma manipulación del régimen para que la población dirija lo que es su frustración por no tener una vida de calidad, por no conseguir los productos, como señalaba María Teresa, algunas veces con un nivel de molestia, quizás que no llegue a la agresividad, pero que sabemos que el hambre también produce, y bueno, y sencillamente enfile las baterías contra quien no es responsable de la crisis que tú estás viviendo. Así es. Cambiando un poco
de tema, Ignora, no quería dejar de hacer mención hoy al hecho del que se cumplieron 4 años de la cruel e injusta detención y secuestro realmente de Loren Saleh en el Helicoide, y ya próximos a cumplir un mes también de la detención de Juan Requesens, y por supuesto no han podido verlo, no hay ninguna prueba de su estado, salvo aquel nefasto video que se publicó en su momento. No se ha podido tener prueba de su integridad, cómo se encuentra, pero desde luego también eso es un tema que no debe ser olvidado por la sociedad. Sí. Loren, hay que recordar, yo siempre lo digo, una de las cosas, de las cuentas pendientes que dejó Juan Manuel Santos a la entrega de su gobierno fue siquiera haber ofrecido disculpas por lo que hizo, porque fue un acto de entrega, entre otras cosas, aliado con su hoy ex canciller María Ángela Holguín, que permitió que esto se diera. Eso era cuando él era el mejor amigo, ¿sabes? Para aquella época que quiso ser mejor amigo, entonces sencillamente hizo un gesto de amistad entregando a un ser humano, violando todos los tratados internacionales, para después más tarde querer hacer ver que no estaba aliado con este régimen venezolano, pero ya es tarde y bien lo sabe. Pero ni siquiera se retractó públicamente de lo que cometió. Y bien lo sabe la corajuda y valiente Yamile Saleh, así que es, le mandamos un fuerte abrazo a Yamile y toda la solidaridad. Al frente de la situación, una mujer con un coraje cívico, un coraje humano increíble. Yo pienso que es la fortaleza que tiene toda madre en la defensa de su hijo, pero también en el reconocimiento claro de quién entregó a Loren Saleh y cuáles son las motivaciones que tuvo ese otrora mejor amigo de congraciarse con un sistema que al final terminó pateándolo él también. Exactamente, así es, y por eso le mandamos toda nuestra solidaridad a Yamile, a toda la familia de Loren, que bueno, han emprendido además una cruzada por el mundo para hacer notar no solamente este incidente, lamentable incidente, y lamentable porque recuerdo que además en ese momento Juan Manuel Santos estaba recién debutando en su segundo gobierno, sino que bueno, desde luego ni siquiera aún como expresidente ha dicho una palabra sobre este tema, y eso debe hacernos reflexionar. Pero bueno, desde luego a Loren, a Yamile y a toda la familia, a toda nuestra solidaridad, de igual manera al diputado Juan Requesens. El sábado vamos a estar acompañando a Yamile, que en un foro que han titulado Amor, no sé si coraje, pero el amor es la palabra que más me impactó, porque eso es un acto que ha sabido llevar Yamile, un acto de amor por la defensa de su hijo. Va a ser en el Nacional y vamos a estar allí acompañándolo. Y con respecto al diputado Requesens, solidaridad plena con su familia, pero sobre todo hay que reconocer que el caso de Requesens también es un caso emblemático, porque es un atentado contra la institucionalidad, contra la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Un ataque más, así es. Así es. Bien, amigos, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico,
Todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Libertad en frases. Hoy tengo un par de frases de Ayn Rand que no quería dejar de leer porque me han gustado muchísimo. Ayn Rand, como saben, es una de mis escritoras favoritas en cuanto a liberalismo. La primera de ellas me encanta, creo que es fundamental para entender la realidad venezolana. Se puede ignorar la realidad, pero no se pueden ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. ¿Cuál es una frase poderosísima de Ayn Rand? Se puede ignorar la realidad, pero no las consecuencias de ignorar la realidad. Y la segunda, la integridad es la lealtad hacia las convicciones y valores personales, la decisión de actuar de acuerdo con esos valores, de expresarlos, sostenerlos y traducirlos a la realidad práctica. Muy necesario en este momento de Ignora. Me dice Kenger que tenemos un audio precisamente a propósito, hablando de integridad y de elecciones. Sin duda alguna los pensionados nos están dando grandes lecciones en estos días, firmes, protestando y luchando por lo que les pertenece, porque además lo dicen muy claramente, eso no es que me lo está regalando el régimen, eso yo lo trabajé y lo gané. Y tenemos un audio que quiero que escuchemos antes de reflexionar sobre el mismo. ¡Respeten las canas! Sin duda alguna ellos no tienen dilema, Pedro, ellos están claros, exigen respeto. Absolutamente, y es parte de su plan, ya vamos a volver al audio, pero sí, sin lugar a dudas, eso es parte digamos, de la intención de ellos. Mientras Kenya nos pone el audio, tenía también, quería comentarles un poco que fue la razón por la que no pude acompañarlos la semana pasada, que fue el Campus Libertad. Como saben, es el proyecto bandera de formación de cuadros de 20 de Venezuela, de líderes del partido. Estuvimos un fin de semana completo formándonos en ideas liberales, formándonos en ideas incluso en herramientas de comunicación política, y me contentó mucho ver allí a 36 líderes del partido compartiendo y formándose en liberalismo y en herramientas políticas para su desempeño, porque en 20, bueno, es parte del trabajo que hacemos, formamos a nuestros líderes para que transformen la realidad de este país y avanzar hacia un futuro de libertad y prosperidad. Ahora sí tenemos el audio, Kenger, lo escuchamos. Respeten las canas, respeten las arrugas. Ya esos viejos no están dispuestos sino a luchar por una pensión digna, por una pensión que ellos ni siquiera pueden tener calidad de vida en estos momentos. Respeto a los viejos, quítense de allí y vamos a luchar por los viejos. Son sus abuelos, son sus padres, son sus tíos. No se rían, por favor, esto no es de risa. Los viejos se están muriendo de hambre. El hambre es la violencia más horrible que puede padecer ser humano. Por favor, quítense de allí. Les pido, por Dios, que se quiten de allí. Quítense de allí. Apártense. Eso que ustedes ganan. Bien, esto es un mensaje que da pues una de las pensionadas protestando a los militares que estaban allí en la barricada que hacen ellos. Pedro, sencillamente impresionante. Cuánto dolor hay en las palabras, pero cuánta dignidad también. Y fuerza. Probablemente fuerzas que no son muchas, pero que las están dando todas allí. Claro, Pedro, porque esas fuerzas son las espirituales, la del alma, la del corazón, la de los valores, la de la convicción. Sabemos que a nuestros adultos mayores, y que todos ojalá podamos llegar hasta allá, nos abandonan las fuerzas físicas, ya llegado en edad, pero que sin lugar a duda, no creo que ni siquiera sea necesario reflexionar cuánta profundidad hay en esas palabras y el mensaje, la cátedra de enseñanza y de valor para que los ciudadanos venezolanos y sobre todo los políticos no nos sintamos en un dilema ante la decisión de tener que salir de este régimen indolente, tiránico, pero ya.
Nos están dando una gran lección mientras algunos sonríen en videos agradeciéndole al régimen por un documento que es un derecho de todos. Ignora. Últimas palabras de cierre. Sí, Pedro, a propósito entonces de esos mensajes de formación, de dignidad humana y de valorar, como hemos dicho en cada uno de estos programas, la formación de estos cuadros de 20, porque creemos en la gente ilustrada, la gente formada, entre el mensaje de instrucción y educación de estos adultos mayores, recordar que también nuestros niños más pequeños merecen la atención de la educación y que también, como es una crisis sistémica, la educación inicial, esa etapa maternal en la cual se le enseñan a los niños herramientas cognitivas de creatividad, de liderazgo en autonomía, me refiero, también que son fundamentales para su desarrollo. Está siendo abandonada para su desarrollo cognitivo, las herramientas que le van a permitir prepararse no para la etapa escolar, sino para la vida. También ellos están en crisis y ayer tuve la oportunidad de visitar unos cuantos preescolares, unos cuantos centros de educación inicial y también están cerrando sus puertas, no van a poder atender a los hijos de Venezuela y darles sus primeras herramientas de enseñanza. Así es, una gran reflexión a días del comienzo del año escolar, incierto, pero bueno, al final todo pasa por lo mismo, el cambio de régimen y la lucha y resistir, desde luego. Este ejemplo de esta señora que acabamos de escuchar creo que nos debe inspirar a todos a entender esto y a, sobre todo, asumir la bandera que hay que asumir, y todo lo que hicimos el fin de semana pasado con Campus Libertad, todo lo que hemos estado haciendo, al final lo que busca es eso, crear conciencia y liderazgos éticos y sobre todo una sociedad ética que entienda y que avance hacia la recuperación de la libertad. Gracias como siempre por acompañarnos, como todos los jueves, nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.